que este estudio sea más impactante todavía. Nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar y vamos a creer que el Señor va a hacer la voluntad en cada uno de nosotros. Yo estoy muy contento porque pues mi esposa aquí está ya creyendo que debe de ser sierva. A todos nos debe caer el 20, ¿no? Que debemos ser siervos. Esa es la única manera de que el Señor se encargue de nuestros negocios. Dios es un Dios de obras. Nuestro Señor dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. Y Él tiene un propósito definido y dirige todas sus obras haciendo la realización de este propósito. Él es el Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero Dios no hace todas las cosas directamente por sí mismo. Él trabaja a través de sus siervos. Wow. Entre estos, los apóstoles son los más importantes. Vayamos a la palabra de Dios para ver qué enseña en cuanto a los apóstoles. Wow, qué interesante, ¿no? Y también Dios, fíjate qué interesante. Él es un Dios de obras. Él no está sentado ahí nomás pensando, ¿no? Él ahora trabaja. Hasta ahorita. Eso me impacta, pues, saber que Dios hasta en este momento ahorita Él está trabajando 24 horas. Sí, caray, el 24 el por Dios 24. poderoso, Rey de Reyes, trabajando hasta en este momento. Mi padre hasta ahora trabaja, ¿cuánto? 24 horas. Y nosotros, pues 24 horas tenemos que trabajar. Qué tremendo, ¿no? Y bueno, aquí estamos, ¿no? Saliendo de la chamba y a chambear otra vez. Sí, si gustas, pues continúa. Sí. El primer apóstol. Vamos a ver quién es el primer apóstol. El primer apóstol. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo a hacer su obra. Él es conocido como el Cristo de Dios, es decir, el ungido. El término Hijo se refiere a su persona. El nombre Cristo se refiere a su oficio. Él era Hijo de Dios, pero fue enviado para ser el Cristo de Dios. Cristo es el nombre ministerial del Hijo de Dios. Nuestro Señor no vino a la tierra ni fue a la cruz por su propia iniciativa. Él fue ungido y apartado por Dios para la obra. Él no se autodesignó, sino fue enviado. Con frecuencia, a lo largo del Evangelio de Juan, le encontramos refiriéndose a Dios no como Dios ni como el Padre, sino como el que me envió. Él tomó la posición de enviado. Si esto es cierto en el caso del Hijo de Dios, ¿cuánto más debe aplicar a sus siervos? Si se esperaba que ni siquiera el Hijo tomara alguna iniciativa en la obra de Dios, ¿acaso es de esperarse que nosotros sí lo hagamos? El primer principio que debemos notar en la obra de Dios es que todos sus obreros son enviados. Si no hay comisión divina, no puede haber obra divina. Wow. Qué tremendo. Primero, tienes que ser enviado para que sea una comisión divina. Ok. Eso me da un poquito de... me libera presión, ¿no? Como no haya presión, me libera presión. Porque si ni siquiera Jesús, nuestro mayor ejemplo, tuvo iniciativa propia sobre ese tema, y Watchman dice, pues mucho menos nosotros, que somos meros mortales, ¿no? Y no sé, como que no últimamente, pues, pero en un momento dado de mi trayectoria yo me sentía mal por no tener un ímpetu por querer. Y pues aquí dice claramente, ¿no? O sea, Dios es el que te tiene que dar la comisión divina para que tú obedezcas. Y bueno, pues, sí, yo creo que por eso nos hemos detenido mucho de ya haber hecho una congregación, ¿no? Sí. Porque, ¿qué nos cuesta? dice, las escrituras tienen un nombre especial para un enviado, a saber, un apóstol. El significado de la palabra griega es el enviado. El Señor mismo es el primer apóstol, porque Él es el primero que fue enviado especialmente por Dios
Por tanto, la palabra se refiere a él como el apóstol. Por lo tanto, hermanos, ustedes, los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Los 12. Mientras nuestro Señor cumplía su ministerio apostólico en la tierra, Él estaba consciente todo el tiempo de que su vida en la carne estaba limitada. Por lo tanto, aun mientras llevaba a cabo la obra que el Padre le había confiado, Él estaba preparando un grupo de hombres para que la continuaran después de su partida. A estos hombres también se les llamó apóstoles. No eran voluntarios, eran enviados. Por mucho que lo enfaticemos, nunca será demasiado decir que toda la obra divina es por comisión, no por elección propia. Lo que hablamos hace 3 días. Jesús llamó a todos. Nadie se apuntó. Los que se apuntaron, el Señor les dio para atrás. El endemoniado gadareno. Él quería seguirlo, dijo, no, tú te quedas aquí para dar testimonio. ¿Sí? Y al que sí llamó, hubo unos que fueron llamados para ser apóstoles, y el joven rico fue llamado para ser apóstol. Y no fue. Y no quiso. ¿Qué nos dice esto? Que todos califican, pues. Que todos califican. Ahora, al endemoniado, que ya no estaba endemoniado, pues él recibió el llamado de Jesús, pero no para ser enviado, ¿sí? Sino para ser seguidor de Cristo, pero no enviado. El gadareno. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuál tiene más peso? ¿Ser llamado para ser un seguidor de Cristo o ser llamado para ser enviado? Pues yo creo que las dos tienen mucho peso. ¿De entre quiénes escogió nuestro Señor a estos apóstoles? Ellos fueron escogidos de entre sus discípulos. Todos aquellos que fueron enviados por el Señor ya eran discípulos. No todos los discípulos son necesariamente apóstoles, pero todos los apóstoles sí son discípulos. No todos los discípulos son escogidos para la obra, pero aquellos que son escogidos siempre son elegidos de entre los discípulos del Señor. Así que un apóstol debe tener 2 llamamientos. En primer lugar, debe ser llamado a ser discípulo, y en segundo lugar, debe ser llamado a ser apóstol. Su primer llamamiento es de entre los hijos de este mundo para ser un seguidor del Señor. Su segundo llamamiento es de entre los seguidores del Señor para ser un enviado del Señor.